¿La radio y el podcast van de la mano? ¿En qué se relacionan? ¿Puede ser el principio del podcast y el fin de la radio? Para entender esto, deberíamos entender qué es el podcast. El término podcast nació en 2004 cuando se combinó iPod y broadcast, y fue utilizado por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley, de The Guardian. Aunque hay muchos debates sobre el origen y cuál fue el primer podcast de la historia. Pero, como bien lo describe la palabra, se trata de un producto de audio estructurado por episodios con disponibilidad para que el usuario lo pueda escuchar cuando desee. Se puede encontrar en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify. Esta plataforma es una de las que ha impulsado la popularidad del podcast, anunciando en noviembre de 2020 la compra de plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por $235 millones. Los podcasts comenzaron siendo una discusión entre varios participantes sobre un tema en específico. Hoy en día, el podcast no es solo discusión, es también ficción, deportes, entretenimiento, noticias, etc. Como lo describen algunos podcasteros de Uruguay, el podcast en Uruguay sigue siendo un bicho raro. Pero a partir de 2015 y según datos ofrecidos por Encuesta Pod 2017, el 59% de las personas se volvieron oyentes a partir de dicho año. En fin, las ofertas se multiplicaron y hoy en día Uruguay tiene una gran lista de opciones. Uruguay se acerca al fenómeno con timidez. Se podría decir perfectamente que antes de 2015 la cantidad de podcasts uruguayos se contaban con los dedos de la mano. Hoy en día superan las 2 docenas. Algunos de los podcasts más escuchados en Uruguay son Triángulo Obtuso. Comenzó en 2010, dirigido por Federico Medina, y lo define como un programa de humor sin palabrotas. Es un monólogo humorístico, pero su mayor logro son las entrevistas a grandes figuras de la música uruguaya. Todos los artistas que han pasado por ahí tocan en vivo y cuentan un poco de sus intimidades, respondiendo a las excelentes preguntas de Federico. Perdidos en el éter. Iniciaron como podcast en 2011, luego de que cambiaran de programa de radio a este formato. Se dedican a hablar de cómics, ciencia ficción, juegos de rol, juegos de mesa, en fin, todo lo que es cultura pop. Podría decirse que estos 2 primeros podcasts son los pioneros, obvio sin dejar de lado a los demás. Por ejemplo, La Juntada, conducido por Maximiliano y Nacho, definido como un podcast joven e irresponsable. El foco está puesto principalmente en cómics, videojuegos, temas como cine y series. Lleno de dudas. Propuesta de Juana Morín, Nicolás Gambera y Rodrigo Fernández. Consiste en explicar cómo funcionan distintos elementos de la industria del entretenimiento. Su dinámica es muy interesante. Uno de los conductores plantea una duda y otro la investiga a fondo para luego compartir los resultados entre todos. La Tortulia Podcast. Comenzó en 2015 cuando se multiplicaron las ofertas en Uruguay. Uno de los conductores, Sebastián, comenta: muchos dicen que somos un programa de historia, pero no nos sentimos un programa de historia. Es un podcast que habla de eventos, personajes y conceptos que nos hagan pensar, pero a su vez que nos saquen una sonrisa. Exponen temas relacionados con la historia, combinada siempre con humor. Es uno de los podcasts que ha sido reconocido internacionalmente como el mejor podcast elegido por el público en el J-Pod 2016. Y hablando sobre la Tortulia Podcast, estamos con Sebastián. En un principio, ¿qué fue lo que les llamó la atención del podcast? En el proyecto que yo estoy ahora, que es la Tortulia Podcast, arrancamos hace unos 8 años. Yo ya venía a hacer otros podcasts con menor éxito, de videojuegos y canales de YouTube, y me fui a vivir a Panamá. El tema es que yo hacía podcast en Uruguay desde el 2006, con éxito relativo. En Panamá no conozco a Diego, lo conocía por mi podcast y ahí decidimos hacer la Tortulia. Fue un proceso de descubrimiento,
no sabíamos muy bien cómo empezar, qué tema, sabíamos que tenía que ser de historias, no historia con H mayúscula, sino historias que fueran entretenidas dentro del concepto de historia, y fue tomando una forma. Así que empezamos por eso, con la necesidad de, cuando yo venía a Uruguay, me juntaba con mi amigo, hablábamos varias horas y decíamos, lo que decimos es espectacular. Fuera una cuestión egocéntrica, muy egocéntrico en eso, decir, lo que estamos diciendo vale tanto que podríamos escribirlo y hacerlo en un podcast. Y así comenzamos. Entonces, con la necesidad de contar estas historias increíbles que nos contábamos a nosotros mismos. Entonces surge de ahí, de esa necesidad de hacer algo y contar estas historias increíbles que pasan a lo largo del mundo. ¿Qué opinan de la gente que los sigue? Son la mejor audiencia que podía haber tenido. La verdad que sí, son increíbles. Por eso hago eventos constantemente para tratar de conocer a esta gente. Porque con esta necesidad de contar algo encontré gente que estaba dispuesta a escucharlo, que le gustaba y que también tenía cosas interesantes para decir. Entonces la verdad son fantásticos. Es lo mejor que puedo tener. Es increíble, me encanta esta gente, la voy a ir a conocer a España, espero conocerla en Buenos Aires también este año, la conozco la que está en Uruguay, y si amigos, la verdad es fantástico, es lo mejor que puede hacer, porque se crea como una comunidad y es algo muy bueno. Si tú estás en YouTube y subís videos, así nomás, o trabajás en un medio masivo, te escribe cualquier idiota. Cuando tu grupo que te escucha, que te sigue, en cierta manera es educado quiere decir no quiere decir que tenga una educación terciaria o que tenga, no, es educado, es mucho más lindo, la gente te agradece, rara vez te dejan malos comentarios en YouTube, cuando te critican yo agarro y le digo, no, mirá, bueno, sincero, si me equivoco corrijo y si no les gustó algo, pido, eso es tremendo y eso es lo mejor. O sea, ¿qué opino de la gente que me escucha? Son geniales. Son fantásticos, y si hice algún programa y me llegan a escuchar acá que los ofende o que no les gustó, vengan, todo bien, los recibo con todo el amor porque nadie es perfecto y eso es lo mejor. O sea, ¿qué es? Tengo una vez increíble. Además me doy cuenta porque tengo ciertos números y me acuerdo una vez competimos en un concurso de podcast, ganó otro, llamaba Istocast, que lo escuchan, no sé, 100.000 personas en España, iba a perder seguro. Pero de ahí yo digo, tenemos la mejor audiencia. Yo inventé el mote de la mejor audiencia, porque cuando veía la cantidad de gente que me escuchaba, la que me votó, fue pila de gente la que me fue a votar. Y eso es una manera de ver, si querés, qué tanto la gente te quiere. El turnout. ¿Cuánta gente de que te ve un video o te escucha te da un like? ¿Cuánta gente te baja un podcast y te lo escucha hasta el final? ¿Cuánta gente... si vos decís vótenme para tal concurso, te votan? ¿O cuánta gente, si le invitas a que se tome un café, va a ir? Eso es súper importante. Con distintos éxitos he tenido distintos resultados, pero eso es un número muy valioso para saber. ¿Para ustedes el podcast hizo un cambio en la radio? No siento que la radio haya cambiado. La radio tomó cosas de podcast, pero no entiende. Creo que no las toma del podcast, que las toma YouTube, que es la conservación de las columnas. A medida que el espacio es más barato, alguien se dio cuenta que, digo, si yo hago la columna de los filósofos el viernes de tarde, solo va a escuchar la gente el viernes de tarde. Y capaz hay gente que le interesa escuchar, o sea, Juan Grompone el sábado. Entonces este contenido tiene que estar disponible en cualquier momento. Lo que cambió fue el streaming, la idea de el contenido a disposición. No en vivo, en directo, no que existe y se pierde. Eso la radio lo tomó. Y la radio también tomó cosas, pero también de YouTube, como filmarse, que también se estaban haciendo en el podcast, porque para mí yo grabo, es muy fácil poner una cámara. Entonces la radio no creo que haya tomado el podcast, creo sí que tomó de otros medios que están dando vueltas, como YouTube, como eso, para hacer estas cosas nuevas, que es la disponibilidad en el momento. No sé, ahora usan tags. Uno puede entrar a un programa de FM y va a ver que encuentra tags y cosas así, que antes, bueno, existían con el podcast, pero eso también puede venir de las redes sociales, no es exclusivo del podcast. En Uruguay he visto, bueno, no escucho mucha radio en Uruguay, pero nadie me ha comentado productos que sean similares al podcast. Ninguno. No hay periodísticos de investigación en la radio, por ejemplo. No hay. Que eso es bien de podcast. No hay True Crime, que es un género de podcast que creció muchísimo, donde investigan crímenes y cuentan. No hay. No para la radio una hora y te cuenta un asesino. No hay de eso. No suele haber historias de vida, que se usa muchísimo, tipo NPR en Estados Unidos o Radio Ambulante, que es un podcast también latinoamericano. No hay de eso, no hay historias de vida.
No vas a escuchar una historia de 1 hora de una persona en la dictadura militar, mujer. Ese tipo de programas no lo vas a conseguir. Son todos segmentos cortos, siguen la misma estructura de antes. Así que no creo que la radio haya tomado nada del podcast. Sí tomó de otras cosas que el podcast tenía, pero son de redes sociales, son de YouTube, son de Twitch, son de otras cosas. ¿Existen puntos de contacto entre la radio y el podcast? Que son medios claramente de audio, sí, en eso. Y la otra que me parece súper fuerte, que se genera en el podcast, se genera en la radio y se genera también en YouTube y en Twitch cuando procede streaming. La gente, como el influencer que crea contenido, crea un vínculo parasocial, o sea, súper fuerte. Uno se siente amigo de la persona. Yo escucho podcast hace años, todos los días, y uno se siente que es parte de una conversación que está con otro. Eso pasa también mucho con la radio. Esos programas que son usualmente 5, ahora son siempre 5 boludos de 40 años que hablan en un micrófono, bueno, que sean 5 personas como yo que se juntan a hablar, bueno, ese tipo de programa, si vos lo escuchás desde que tenés 25 años, ahora con 15 años después te sentís parte de ese grupo. Ese tipo de conexión que tiene la radio también lo tiene el podcast. Yo me siento que hablo con gente, me imagino en conversaciones con Joe Rogan. Joe Rogan nunca me va a invitar. Joe Rogan le pagan $300 millones por irse. $300 millones más plata la que puedo gastar en mi vida, ¿no? Entonces, pero yo a Joe Rogan lo siento súper cercano. ¿Por qué? ¿No? Esa proximidad la logra la radio y la logran ciertos programas. Usualmente los que son más conversacionales. Ese tipo de conexión, que sean muchos programas de radio, de FM, lo tiene el podcast también. El podcast conversacional. Otra vez, en que hay gente hablando. El superproducido, capaz que no. No se puedo poner ejemplos, pero es eso. Por ejemplo, ahora Salvador Banchero tiene un podcast muy bien producido, está en una estructura de podcast, no es de FM, sale semanal, entonces está mucho mejor que lo que dice en la radio, pero él logra esa conexión porque estuvo años en la radio. Si no estás escuchando a alguien, lee un guión, no te va a llamar la atención tanto ese programa que no me acuerdo cómo se llama Salvador, ahora me olvidé el nombre, pero está ahí, es nuevo, está muy bien hecho desde el punto de vista de producción. ¿Qué tan extendido se encuentra este formato en Uruguay? Muy poco. Muy poco, como te digo, se escucha por Spotify y no mucho más. La gente me pregunta qué es el podcast, por eso tengo un canal de YouTube, porque es más fácil guiarlos a YouTube. No tiene herramientas de descubrimiento, que es un gran problema del podcast, cómo descubrís el podcast. Es difícil ahí y no está extendido. Yo no sé los datos de Uruguay, de cómo está el podcast, porque claro, no es asociación de podcast. Yo tengo datos de los broadcasters de Uruguay y puedo saber cuánta gente escucha radio y distintas radios. No lo tengo del podcast. Tengo aproximados por encuestas, pero son encuestas voluntarias, no me dice nada. Y puedo tener algunos números, pero yo no tengo todos los números de Spotify. Entonces yo no sé en Spotify cuánta gente escucha un podcast, por ejemplo, y cuánta gente escucha el RSS de una radio. A mí me gustaría poder saber cuánta gente escucha el espectador en podcast, cuánta gente lo escucha en verdad y cuánta gente escucha en el podcast. No lo puedo saber. Ahí yo te podría decir, ese sería un indicador que me encantaría. Yo puedo saber, no sé, un programa X de radio, las cosas en su sitio. Yo puedo saber en qué hora cuánta gente lo escucha, porque hay muy buenas estadísticas de eso, pero cuánta gente lo escucha por podcast, solo saben ellos, ¿no? Solo saben ellos. Estaría buenísimo saber ese número. Si es el 50%, creció un montón el podcast. Si es el 10%, y ese cambio debe estar yendo rapidísimo. Así que la penetración en Uruguay del podcast no la sé. Y tampoco la puedo estimar fácil con los números que yo tengo, a los que dispongo, ¿no? Que son números no pagos y los propios. Nadie me va a decir, mira, a mí me escucha tanta gente. Yo lo digo porque no tengo problema. Pero es rarísimo cuando vos hablas con gente de medios que cuánto cobras y cuánto te escucha, no te dice nadie. Claro. Yo te lo digo, cuánto cobro, cuánto me pagan por una exclusividad, 250 euros. ¿Cuánta gente me escucha? 20.000. Te lo digo, pero no te lo dicen. Así que no sabría la penetración. La Escuela Superior de Comunicación Social y Diseño Gráfico celebra los 100 años de radiodifusión en el Uruguay.